volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Esta semana hablaba con Ornella, hablo mucho con ella. Tuve una conversación acerca de los niños. Y la palabra infante significa, es una palabra en francés que es enfant, que es los que no hablan. Pero también hay otro significado que implica los que pueden ser abandonados. Fuerte saber eso, potente. Y es precisamente el corazón que no es de Dios. El corazón de Dios ve al niño. Ve al niño. Les da un lugar al niño. Y el colegio ha sido formado con esa visión. Por la esposa de Pastor Tomás, tía Paulina. Creando textos, formando profesores. Debo decir que mucho de lo que yo he podido dar enseñando, en gran medida, es por lo que aprendí en ese texto de la tía Paulina, de cómo enseñar, cómo acercarse. Hay que orar por el colegio, hay que orar. Realmente es una joya. Lo que recién nos comentaban Ana María y Christopher es algo verdadero, verdadero. Tener en alta estima el colegio. Así como toda obra de Dios, amados. Toda obra de Dios. Mirarlo con fe, mirarlo con agradecimiento y preguntarse cómo yo, siendo hijo de Dios, puedo ser parte de esto. No solo mirarlo de fuera, sino cómo yo me hago responsable frente al Señor de esto. Amén. Y tiene mucha relación con lo que hoy día el Señor quiere hablar acerca del rol de padre, que es lo que estamos conociendo. Para que haya un padre debe haber un hijo. Y en este caso, un hijo y muchos hijos. Muchos hijos. El título de hoy es Padre, Hijo e Hijos. Padre, Hijo e Hijos. ¿Quién de acá tiene hermanos? Es simpático tener hermanos, ¿cierto? Uno crece. Uno empieza a verse también en el hermano, que hay mío ahí también. Bueno, todos somos llamados a ser hijos. Por tanto, todos somos llamados a ser hermanos, pero de un solo Padre y de un mismo Padre. ¿Oremos? Padre Celestial, gracias, Señor, por habernos visto, tomados, llamados, escogidos por ti, por tu preciosa y buena voluntad, Señor. No nos necesitas, pero nos viste. No nos necesitas, pero nos llamas. No nos necesitas, pero nos has hecho hijos. Enséñanos a ver esto. Enséñanos de tu amor, de tu cuidado y de cómo te mueves, Señor, en este día, en este mundo, llamando a muchos para que te llamen, Padre. Amén. Amén.
Abba Padre. Abba Padre. Esas palabras poderosas que mencionó Jesucristo no se mencionaban antes. No se mencionaban antes. Y es la base de una nueva relación que está diseñando Jesucristo. Un nuevo pacto más cercano, íntimo, y que debiéramos comprender, porque podemos conocer al Rey, al Creador, podemos reconocer al Creador. Muchas personas, cuando uno habla afuera, habla del Creador, habla de Dios, hablan de un Rey. Pero cuando hablamos de que es nuestro Padre, eso viene por revelación del Espíritu Santo. Y por amor de Jesucristo, que siendo el Hijo unigénito, quiere que muchos sean sus hermanos. Y no solo ser unigénito, sino ser el primogénito, en el cual podamos ver cómo relacionarnos con el Padre. Él es el heredero original. Y con Él todos somos coherederos. Coherederos de riquezas, de herencias, preciosas dádivas. ¿Qué implica ser hijo de Dios, entonces? ¿En qué repercute? ¿Qué significa? Bueno, hay dos puntos que vamos a ver. Implica tener una herencia e implica una nueva vida. Tener una herencia y una nueva vida. ¿Qué herencia tengo yo? Bueno, mi padre me ha dejado sentido del humor, dicen por ahí. En la casa de mi papá hay muchas cosas antiguas que él ha heredado de su padre y su padre de su padre, hasta creo que mi tatarabuelo Aníbal, lo más lejos que yo he llegado. Y hay una radio que yo le dije, papá, esa radio, y mi hermano por otro lado, ese teléfono, esos que hacen, precioso el teléfono, un ventilador antiguo de los años 50 más o menos, que aún tira aire, polvo y aire, y así mi hermana también, y uno dice, bueno, ¿con qué puedo yo quedarme? No solo por el objeto, que es precioso, que a mí me gusta el buen diseño, como yo sé que a muchos les gusta el buen diseño, sino también como con un valor que hay ahí. Hay un valor en esa radio, porque esa radio fue tocada por los dedos de mi tatarabuelo. ¡Wow! Increíble. Y uno puede ver, bueno, ¿qué voy a heredar de él? Y es lo cierto, dice que más que heredar cosas es la buena educación, los valores, ¿cierto? Heredar las buenas enseñanzas. Ojalá que tú heredes lo bueno y no lo malo. Esas son frases que uno dice. Ojalá que mi hijo herede lo bueno que pueda haber, porque todo lo bueno es de Dios y todo lo malo es mío, así que los míos lo vaya dejando de lado. Pero la herencia de Dios Padre es infinitamente más grande y maravillosa y más alta. Para entender estos dos puntos vamos a estar en la carta escrita a los Romanos, en 2 capítulos, 5 y en el 8. Romanos es una carta escrita a los que vivían en Roma. Ahora, Roma hay que entenderlo, ojalá con nuestro contexto. Hoy día, ¿cuál es la capital del mundo? ¿Cuál puede decir? Esta ciudad es importante. O esta nación es importante. Es decir, lo que diga esta nación repercute en todos lugares, ¿cierto? Roma es en ese momento el mundo. Es el mundo. Rodeaba todo el mar Mediterráneo. ¿Okay? Acá en América pasaban cosas, sí, pero no tenían mayor implicancia en el mundo. En China no tenía nada aquí. En España, no. En África. Pero lo que pasaba en Roma impactaba en todo lugar.
impactaba en todo lugar. Y en ese momento es cuando Jesucristo da sus enseñanzas, en ese contexto, en donde todo estaba regido por ese imperio. Y el apóstol Pablo escribe a los romanos, sugiero leer Romanos, varias verdades del Evangelio. Varias verdades del Evangelio y la relación del hombre y Dios y el hombre. Veamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, está hablando del Padre, ¿cierto? Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. En eso muestra Dios, Padre, su amor con nosotros, el que nos reconcilia a través de su Hijo. Ahora vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14, una página más adelante por algunos. Acá hay una clave importantísima. ¿Quiénes son los hijos? Acá dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Heredero de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo. Para que juntamente con Él seamos con Él glorificados. Es en todo tener esta relación con el Hijo y en eso está la herencia. Todo lo que Dios Padre ha dado a su Hijo, maravilloso, somos coherederos. Coherederos. Ser hijo de sangre, vamos a ir al primer punto entonces, tenemos una herencia. Ser hijo de sangre, durante ese periodo en que el Imperio Romano estaba funcionando a plenitud, recordemos que el Imperio Romano se cae en el año 495-7, siglo V, ahí se desmorona. Pero acá está en auge, es un imperio poderoso. Y en ese momento, ser hijo tiene una importancia clave para el romano, clave. Es más importante ser un hijo adoptado que ser hijo sanguíneo. Es de mucha importancia, porque incluso el hijo que es de sangre debiese ser adoptado por el Padre. Incluso el hijo que es de sangre, en un momento siendo bebé, es tomado por su padre y reconocido como hijo. Entonces, ser hijo de sangre no significaba mucho, pero ser hijo escogido, tomado por el Padre en el Imperio Romano, lo era todo. Porque lo hace parte de la herencia, lo hace parte de todo lo que el Padre tiene. Y la voz del Padre en la familia romana es clave, y le entrega todo a ese hijo. Y puede haber sido un hijo de un esclavo, de un siervo, de un sobrino, alguien que encontró por ahí y lo toma como hijo y ahora en ese momento es heredero de todo. La realidad es que la adopción tiene como principal figura a ser parte del hijo de todo lo que el padre tiene. Y hoy día, en otro contexto, la adopción está un poco matizada con eso. No es tan similar a ese momento. Pero hoy día la adopción, hoy día es considerada en muchos casos por quienes no pueden tener hijos. Pero la realidad es que hay muchos hijos huérfanos, abandonados,
que no han sido adoptados. Porque, como dice acá el apóstol Pablo en Romanos, voy a tomar esta referencia, dice, es muy difícil que alguien dé su vida por un pecador. A lo más alguien puede dar su vida por alguien que ha sido bueno. Y eso es nuestro corazón. Es tan estrecho nuestro corazón que saca matemáticas y cálculos para ver entonces si tomo una buena decisión que pueda favorecer a otro. Y eso es lo que el Señor viene a cambiar, como hablábamos el jueves, de que todo lo que yo pueda pedir para mí sea para otro. Hoy día la realidad en Chile, que muchos niños están en hogares, se llama la mejor niñez, porque no han sido vistos por nadie. Por nadie. Entonces, ¿cuál es el problema? El corazón. El problema no es el niño. No es el niño. El problema es el corazón, pero este Padre celestial, tomando esa figura de este Padre romano, escoge al niño y le da todo. No el 50%, no el 60%. Todo lo que es mío es tuyo. Y tú lo administras. Lo que debiéramos heredar originalmente nosotros de ese Padre Celestial es la ira. Esa era nuestra herencia, la ira de Dios, no el amor. Pero es la ira de Dios la que toma su unigénito, lo toma Él. Y esa ira de Dios la toma producto de nuestro pecado. Jesucristo la toma para Él. Y es cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque nuestro amado Padre Celestial no tiene relación con el pecado. Resiste al orgulloso. Lo resiste. No puede estar cerca. Pero habiendo sido esa nuestra naturaleza original, ese Padre Celestial nos toma. Habiendo sido enemigos de Dios. No digamos de personas que no consideran a Dios. No. Está hablando la palabra de habiendo sido enemigo de Dios, nos invita a esto. Enemigo. Esa palabra ira, orgé, habla de una oposición constante y fija. Y ante eso no podíamos hacer nada. Era la ira de Dios la que nosotros debíamos recibir, pero no es la ira de Dios lo que Dios quiere que recibamos. Es su amor. Es su amor, es su atención. Es la herencia que Él ha preparado para su Hijo y que nosotros seamos coherederos con su Hijo. No hay por dónde perderse. No hay por dónde perderse. Y éramos nosotros enemigos de Dios. En Juan 15, versículo 18, es Jesucristo hablando, dice, si el mundo los aborrece a ustedes, que han creído, es el contexto, si el mundo los aborrece a ustedes, sabed que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. El mundo ha aborrecido a Dios desde antes de que nos aborreciera a nosotros como cristianos. Si alguno piensa que por el hecho de seguir a Cristo, me incluyo, si alguno pensamos de que por seguir a Cristo voy a ser aborrecido, es que, amados, Dios ha sido aborrecido de antes. Y ese aborrecer, el aborrecer, es una palabra que habla de ni siquiera considerar a Dios. No consideran a Dios. Y esa era nuestra realidad. No considerábamos a Dios. Para mis decisiones, para mi plan de vida, no he considerado a Dios. Lo considero cuando el plan empieza a fracasar.
Lo considero cuando el plan empieza a caerse. Señor, por favor, afirma este estante que se está cayendo. Te necesito. Pero yo no puedo decir que de pequeño he querido hacer la voluntad de Dios. No. Lo conocía. He escuchado de Él. Sé que es bueno. Pero puedo tener muchas verdades guardadas en mi mente y en mi corazón respecto a Dios, que es bueno, que es justo, que es santo, que me ama, que es amor eterno, que quiere lo bueno para mí. Lo puedo saber todo, pero es un paso distinto creerle. Y vivir con lo que Él quiere. Vivir con lo que Él tiene para mí. ¿Cuál es tu herencia, Señor, para mí? Aunque yo no vea nada. ¿Cuál es tu herencia? Entonces yo empiezo a seguirte, empiezo a amarte y te considero. El camino de consagración, santidad, es considerar a Dios. Considéralo. Esos son los hijos de Dios, los que son movidos por el Espíritu de Él. Y ser movidos por el Espíritu de Dios es considerar lo que Dios quiere. Esa es la labor del Espíritu Santo. Todo lo que Cristo enseñó me lo muestra y me ayuda a hacerlo. Aunque mi corazón y mi entendimiento quiera hacer otra cosa. Y es por la maldad que habitaba, solamente por la obra de Cristo, habitaba en mí y me dominaba. Esa maldad era la que impidía principalmente la acción de Dios en mi vida. Eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 18-19. Lo voy a leer en otra versión, no en la Reina Valera. Dice: Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. A todos los que detienen la verdad de Dios con su perversión, para ellos la ira. Y de ahí vengo. Detener la verdad de Dios. ¿Sabes, Señor? Esto no. Lo que pasa en mi casa, territorio de Iván. Lo que pasa en el trabajo, no, pues son relaciones de trabajo. No son relaciones de hermanos. Entonces me doy ciertas licencias. No, pues. En todo aspecto va a entrar el Señor a mi vida. Yo no voy a detener la acción de la verdad en mi vida. Nuestra herencia, amados, por pura acción de Jesús, no es la ira. No es la ira. Y es la reconciliación. La primera gran herencia. Ser considerados enemigos de Dios a ser amigos. Y no enemigos por parte de Dios, enemigos por mi propio pecado. Por mi propia decisión me considero enemigo de Dios. Pero lo que Él quiere es llamarme hijo. ¿Alguna vez han estado con alguien que no les cae bien? Piense cuando tenga 5 años. Es un primo que venía y acá y lo otro, y dice: uy, no me gustaría estar cerca. Va a venir, se me descompone el estómago. Bueno, eso ya no puede ser. Ya no puede ser eso. Pero nosotros estamos en la condición de que no considerábamos a Dios. Imagínense que ustedes quieren estar con alguien y ese alguien los aborrece. Como quien dice, los funan. En todo momento, los funan. Le dice una cantidad de pesadeces y ustedes con todo eso quieren que esté cerca. Y lo dan todo para que eso sea. Bueno, eso es una parte del amor de Dios para entenderlo. Siendo enemigo de Dios nos quiere amigos, pero no solamente amigos, sino que hijos. Siendo enemigos fuimos reconciliados
no por nuestra acción, sino por la acción de su Hijo de sangre. No por nuestra acción. Y esto pasa al segundo punto. La herencia es una nueva vida. Voy a leer un texto de un historiador francés del siglo XX, Philippe Aguès, un historiador que basaba su estudio considerando las fuentes iconográficas, literarias de la época antigua, y se enfoca en explicar el desarrollo de la familia. Bien interesante. Y hay un texto que habla de la infancia. Y la infancia, ¿cómo era considerada en Roma? Miren, se sabe que el niño romano, estoy abriendo comillas, se sabe que el niño romano recién nacido se le posaba en el suelo. Ahí se dejaba. Correspondía entonces al padre reconocerlo, cogiéndolo en sus brazos y elevarlo. Eso es lo que hacía el padre. Una elevación física que en sentido figurado se ha convertido con ese simbolismo en la decisión de criarlo. Si el padre no elevaba al niño, el niño era abandonado en el suelo, expuesto en la puerta, al igual que sucedía con los hijos de los esclavos, cuando el amo no sabía qué hacer con ellos. Tremendo. Un hijo que era no considerado por el padre. Para el romano, estoy citando acá nuevamente, para el romano la vida le era dada 2 veces. La primera cuando salía del vientre de la madre y la segunda cuando el padre lo eleva. En 2 instancias al niño se le era dada la vida. Y la segunda, qué importante, porque esa vida es una vida de crianza, de afecto, de vínculo, de entregar y de proyectarlo. No solamente que sobreviva, que respira. Es una vida que no es solamente una vida biológica, sino que una vida de entregarle y darse por ese niño. Y esa es la figura que está ocupando el apóstol Pablo para referirse a nosotros, que hemos sido adoptados, hemos recibido el espíritu de adopción, y por ese espíritu de adopción puedo decir, Abba Padre, potente, potente. Cuando recién leíamos en Romanos 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esa palabra pecadores hace referencia a que éramos débiles físicamente, espiritualmente, en muchos sentidos, flacos, enfermizos, defectuosos. Y ese era un motivo por el cual el padre romano podía abandonar al hijo, porque era enfermizo, defectuoso, porque tenía debilidad. Pero acá nos dice la palabra de Dios que nosotros estando en esa condición, siendo ese bebé dejado en el suelo por débil, enfermizo, por no ser considerado y no tener proyección alguna a futuro, a ese niño escoge Dios como hijo. Gracias, Señor. Y entonces entiendo con aún más potencia el Sermón del Monte: bienaventurados los que son pobres en espíritu. Bienaventurados los que son pobres. Pecador, entonces, no es solamente no hacer la voluntad de Dios, sino que realmente tú no tienes posibilidad alguna. No tenía posibilidad alguna, ningún potencial en tu vida. Tu única condición y futuro era la muerte. Eso es lo que te esperaba. Una vida expuesta literal y figurativamente al mundo. Expuesto a la intemperie. Expuesto a cualquier daño. Porque así era dejado abandonado el niño romano. Expuesto en la puerta de la casa, puertas hacia afuera. Y acá hay algo importante, amados. Se señala que el abandono de los niños en Roma desempeñaba entre ellos la función que entre nosotros tiene el aborto. Si alguno considera nefasto
lo que acabo de leer, de dejar a un niño expuesto en la puerta de la casa y no ser tomado como hijo, es para nosotros lo que hoy día es el aborto. Martes de esta semana, leo acá una noticia. Comisión de Salud de la Cámara aprueba en general la ley de aborto con dividida votación. La iniciativa ingresada por el gobierno responde a un compromiso presidencial y busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, cualquiera sea el motivo, sin necesidad de invocar causal específica, estableciendo mecanismos para asegurar información oportuna y atención rápida. No podemos ser ciegos, no podemos no ver esta noticia y quedar impávidos. Cuando el cristianismo llega a Roma, ¿sabe lo que pasó con el imperio? Se cayó, se derribó. Soldados romanos dejaron las armas, se pusieron a evangelizar. Los amos amaban a sus esclavos, los libraban. La familia empezó a considerar a sus hijos de sangre como personas a las cuales cuidar. Y todo eso que leíamos recién de dejar al hijo empezó a dejar de hacerse. Por el solo hecho de que la verdad llegó a ese contexto. La elección de este padre romano era voluntaria, no obligada. Nadie lo obligaba. Nadie lo obligaba. Él no tenía ningún beneficio de esto. A diferencia después, pasa el tiempo, en la Edad Media, las personas, las familias empezaron a tener muchos hijos porque le convenía tener hijos. Porque era importante la sangre, que hubiera un heredero, que hubiera un hombre que siguiera el apellido, que se hiciera cargo de los trabajos. Para el rico era importante tener hijos y para el pobre también porque era mano de obra. Pero en ese contexto romano no era importante la cantidad, era una elección voluntaria del padre. Y en esa elección voluntaria del padre le entregaba a este hijo suyo de sangre o de un esclavo, le entrega la condición de tener una nueva vida. No solo la vida biológica, insisto en eso, una vida que compromete el vínculo, el amor, el desarrollo, la educación, el cuidado, guiarlo, hasta cuando Dios quiera cuidarlo, amarlo, instruirlo en los caminos del Señor, para cuando fuere viejo, no se aparte. Entonces, tomando lo que hablábamos en el video, mi responsabilidad hoy día es acercarlo a Cristo. No es alejarlo del Señor. No es alejarlo del Señor. Y habiendo entendido eso, está el colegio. Porque nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿dónde lo llevo para que esté cerca de Cristo? Yo no hallo la hora en que el León tenga un uniforme verde. Y lo digo en serio. Lo he llevado al colegio, en Ministerio de Niños, que reconozca el patio, la sala. Ha podido estar en algunas actividades. Me encanta el cuidado que tienen los niños en el Colegio Montagues con los menores. Los niños de primero, segundo básico, con los más chiquitos, lo llevan. Precioso. Ahí no se da cuenta de que están tomando. Pero si es el lugar que Dios me ha permitido dar como refugio para que esto se cumpla, no voy a dudar. Y todo lo que yo pueda tomar del Señor lo llevo a mi casa, para no ser de aquellos que alejen al niño de las herencias del Padre. En Mateo 18:5, Jesús hablando nuevamente, voy a poner el contexto. Voy a leer mejor lo de Marcos 9, es el mismo capítulo, es el mismo episodio. Marcos 9, versículo 36.
Jesús caminando con sus discípulos y viene alguno de ellos y le dicen, Jesús, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? ¿Será Pedro? ¿Será Jacobo? ¿Será Judas? ¿Quién? 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 A veces uno como hijo le pregunta al papá, papá, ¿quién se va a sentar acá? Papá, cuando llegan a la casa nueva, ¿de quién es esta pieza? Papá, ¿cuál es mi posición, papá? Mamá, ¿cuál es mi lugar en la mesa? Dime, ¿dónde? Yo quiero estar cerca tuyo. Bueno, hay una edad en que queremos estar lejos de los papás. Ahí tenemos que amar, como nos amaron a nosotros, ¿cierto? Amar, amar, amar. Y acá en este contexto, Jesús, después de que le preguntan esto, dice, Marcos 9:36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. ¿En medio de quién? De los discípulos. Están los 12, pone al niño, lo pone ahí. 6 para acá, 6 para allá, ahí lo puso. Ahí está en medio. ¿Se imaginan esa escena? Los discípulos ahí y un niño y preguntándose, ¿ya? ¿Ok? Seguramente Juan dijo, ya no soy el más chico acá. Llegó alguien menor. Y lo puso en medio y tomándole en sus brazos. A ver, insisto, veamos el contexto. Acabamos de ver qué es lo que hacían los romanos con los hijos, ¿cierto? Jesús tomándolo en brazos. ¿Ok? Lo que implicaba en esa época, tomándolo en brazos. Les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, no sabemos el nombre ni la edad, si era colorín, crespo, moreno, rubio, ojos verdes, café, pardo, si hablaba hebreo, arameo, griego, latín, no tenemos idea, sabemos que era un niño. Y es lo que nos importa. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿A quién está haciendo referencia Jesús? Al Padre. Y aquí está la figura de Padre, heredero, coheredero. Al que reciba a este niño, a mí me recibe, dice Jesús. Y al que me reciba a mí, recibe al Padre. ¿Hay acaso un hilo cortado ahí? Para nada. Y ese niño, amados, en algún momento en nuestra vida, si tú has reconocido al Señor como tu Salvador, has sido ese niño en los brazos de Jesús. Tú has sido en algún momento de tu vida, y si no lo has sido, que sea hoy día, en que has sido tomado por el hermano mayor, diciendo, tranquilo, te reciben a ti, me reciben a mí. Y si nos reciben a nosotros, reciben al Padre. Y esa es la relación íntima. ¿Qué mayor herencia decir que somos hijos de Dios? ¿O no? ¿Que acaso necesito recibir la luna? ¿Necesito recibir un auto en mi cuarto medio? Para nada. ¿Una Play? ¿Se queda chica? Si ya con el hecho de decirme, hijo, lo he tenido todo. Lo he tenido todo. Y es probable, muy probable, que en nuestra vida, nuestra relación con nuestro Padre no haya sido 100%. Para los romanos su contexto, para nosotros nuestro contexto. Y es en esta realidad de mi vida, de esta cultura, de este tiempo, en que ese Padre celestial quiere adoptarme. Quiere adoptarme.
no por tener su sangre, sino porque su Hijo dio su sangre por mí. Y en eso me toma y me dice, yo me hago cargo de tu vida. Y a los que tenemos hijos, esa es nuestra misión. No es otra. Esa es nuestra misión, que ese hijo sea hijo de mi mismo papá, de mi Padre Celestial. Y yo no voy a hacer nada para que eso sea cortado. No. ¿O acaso, a ver, a tú que has considerado al Señor, a ti que has considerado al Señor, ¿te gustaría que alguien viniera y cortara esa comunicación? ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién soy yo? Líbrame de eso, Señor. Que mi hijo sepa que tiene un Padre Celestial que lo ama, que ha dado su vida, que está dispuesto a amarlo, a elevarlo y enseñarle. Nadie nos enseña a ser padres. Mentira. Si nos enseñan a ser padres, el Señor nos enseña a ser padre. Y un padre conforme a Él. Amén. Amén. Vamos a tener un ayuno el día viernes, como iglesia. ¿Por qué vamos a ayunar? Por las familias. Las familias. Hijo, ayunar por tu padre, por tu madre, por tus hermanos. Madres, ayunar por tu esposo, por tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu bisnieto, tu bisnieta. ¿Ok? Vamos a orar por las familias. ¿Qué es lo que el Señor quiere con las familias? No es tiempo de flaquear con lo que el mundo dice. Que todo lo que el mundo piensa, amados, ser firme. Eso no es para nosotros. Nuestro amado Padre quiere para ellos lo mejor. Si en un momento me he desviado como papá, como hijo, como esposo o esposa, ayunemos. Volvamos a esto. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Oye, Señor. Pueden pasar todos los que son padres acá adelante, por favor. Todos los que son padre y madre, sí, padre y madre. No importa si su hijo tiene 50 o tiene meses. Vamos a orar. Eso, bien. Wow. Así, vamos a hacer un poquito para el lado para dar más paso a los que vienen, porque son muchos. Así que eso. Bien. Bien. Más adelante. Como dice la palabra, acercarse confiadamente al trono de gracia. Esto no es el trono de gracia. Está arriba. Nos acercamos confiadamente. Amén. Padres, madres, levanten sus manos. Vamos a orar. Todos los que están atrás, así, a orar por ellos. Adelante. Eso. Bien. Oria, Sara. Oria, Soria. Padre amado, gracias por haber puesto en nuestras vidas hijos e hijas
hijos e hijas, Señor. Gracias por darnos a entender esta esfera del amor que es potente. Porque tú has sido padre, Señor. Tú has sido padre de un hijo precioso, como no lo ha habido. Y nos has permitido ser padres de hijos preciosos, preciosos a nuestros ojos y a tus ojos, Señor. Hoy día no oramos por ello, sino que oramos por nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que nos enseñes. Enséñanos hoy día. Primero te pedimos perdón, Señor. Si siendo padres hemos alejado, producto de nuestro error, hemos alejado a nuestros hijos de tu presencia, Señor. Perdón, Señor, si lo he alejado de tu gracia, si lo he alejado de tu amor, si he desviado los ojos de mis hijos a otro lugar. Gracias porque tú eres mejor que yo, Señor. Mejor que yo. Lo amas más que yo. Gracias por restaurar en su vida, por no soltarlos, por tomar a nuestros hijos en tus brazos y elevarlos. Gracias, Señor. Enséñanos hoy día como padres, como madres, como matrimonios, a actuar en acuerdo contigo, en buscar para nuestros hijos. Hoy día, Señor, y aquí cada uno haga un compromiso frente a Dios. Hoy día, Señor, frente a ti tomo esta responsabilidad y llamado, Señor, de acercar a mis pequeños al rostro de Jesús, a los brazos del Padre y a todo aquel que tú quieres que yo tome por hijo, Señor. Gracias por tu amor, tu cuidado para nuestras casas. Te pido también esta provisión para cada hogar, que no falte de lo tuyo. Oramos por esa medida rebosante para cada hogar, cada familia. Y gracias, Señor, por ayudarme a ser papá. Amén. Amén. Alabemos al Señor. Gracias, Señor.